Les decía que en la cima de la Capana hay una especie de pileta, entre comillas, ¿no? Construida con la forma de la cruz andina. Esta es la imagen de cerca que tiene hoy en día. En su momento lo que hacía era albergaba agua de las lluvias y se controlaba de qué manera esa agua a través de una serie de compuertas iba bajando a través de los distintos escalones, haciendo un recorrido que ingresaba y salía por cada uno de los escalones, que luego desembocaba en un canal y de ese canal hacia un río y del río desembocaba en el lago Titicaca. Realmente representa como una especie de metáfora de lo que pueden ser las cumbres de la cordillera de los Andes. De hecho, desde la cumbre de la Capana se ve los tres picos del monte Illimani, que es el monte más grande de la zona y que tiene un significado ritual muy importante por ser la montaña más alta de la región, y también se ve el lago Titicaca. Entonces, tanto el monte Limani, los tres picos del Limani como el lago Titicaca son aspectos de la naturaleza que son sacralizados, fueron sacralizados tanto por los incas y también por la gente de Tiahuanaco, y claramente en la construcción de la Capana se está representando en cierta medida este ritual y culto al agua, que representaría los ríos que descienden de las montañas, que pueden estar de forma superficial como subterránea, ingresando y saliendo de las montañas, y en ese sentido representaría eh, lo que quisieron plasmar en esta arquitectura monumental. A su vez, acá también este lugar no solo era una metáfora de culto al agua y a las montañas, sino también era residencia de la élite y lugar donde se realizaban rituales. Y de hecho en distintas plataformas de esto, en cada uno de los escalones se han encontrado en algunos de ellos entierros rituales de restos de animales y restos humanos, eh, que es un clásico que al momento de construir determinada arquitectura monumental, como veíamos en casos anteriores que analizamos las clases pasadas, esta cuestión de enterrar objetos o enterrar restos humanos como parte de los rituales constructivos. Esta es una parte, una imagen del aspecto de una de las laderas de la Capana que está parcialmente reconstruida. Este es otro de los sectores reconstruidos como de la escalera principal de acceso hacia la cumbre. Como yo les decía, la Capana tiene la representación de la mitad de la cruz andina. La cruz andina simbólicamente representa las cuatro partes del mundo. Como les decía recién, no fue solo un centro de rituales, sino también fue un lugar de residencia de los gobernantes principales. A su vez, los restos materiales que aparecen como consecuencia de esos rituales que allí se realizaban también nos dan información sobre las redes de interacción entre puntos distantes que fueron centrales, como parte de la estructura económica y política de Tiahuanaco. Por ejemplo, se encuentran a nivel ritual entierros por ejemplo, productos como maíz, madera, tabaco, conchas del Pacífico, frutos tropicales, es decir, de lugares distintos, dentro de los cuales este estado o imperio, según el momento en el que estemos hablando, y también el autor al que hagamos referencia, este, estuvieron integrados a través de distintas estrategias económicas y políticas bajo el dominio del estado de Tiahuanaco. Frente a la Capana se encuentra otro sector, el templete semisubterráneo, que es la imagen que ustedes tienen aquí, y también el Kalasasaya, que es una especie de recinto ritual. En cada una de estas estructuras monumentales, Berenguer dice que hay una cuestión de juego entre lo que es público y lo que es privado. Entre lo que es más, lo privado haría referencia a aquellos individuos que tienen un rol social que les permite acceder al interior de estas estructuras monumentales y a su vez ver de cerca la iconografía plasmada en esos monumentos y hacer los rituales o lecturas particulares que de ello harían. Diferente es la gente que puede estar más de lejos, en el afuera o en el interior de estos recintos grandes, pero alejados de esos monumentos, que desde lejos
la iconografía que está tallada, por ejemplo, en las puertas de piedra o en los monolitos de piedra, no se puede observar en detalle. Entonces, Berenguer habla de un juego entre la privacidad y un discurso que es más público o al que pueden acceder todos. En el interior del templete semisubterráneo es la posible ubicación de uno de los monolitos que actualmente está en la ciudad de La Paz, que es el monolito Bennett, pero a su vez hay otro monolito que es muy parecido, que es este, el monolito Ponce, que si ustedes se fijan, ambos monolitos primero tienen la representación de una figura humana como estática, rígida, ¿sí? Y que tiene un gorro en particular, con un tocado en particular, un cinturón con cierta iconografía, pero a su vez lo central de esta figura es que está llevando dos objetos en sus manos. Y en uno de esos objetos lleva una tableta de madera, o sea, la representación de una tableta de madera. Esas tabletas de madera eran para inhalar alucinógenos, sobre todo el Sevil, y la otra mano lleva un quero. Un quero es un vaso ritual, puede ser de oro, de cerámica o de madera, pero tanto el quero como la tableta para inhalar alucinógenos eran objetos rituales, objetos de prestigio vinculados a ciertos roles sociales y que se utilizaban en instancias como sellar contratos o renovar contratos, renovar alianzas políticas y económicas. A su vez, el vaso y la tableta representan los dos pilares de la economía de Tiahuanaco. ¿Por qué? En el quero lo que se bebía era chicha. La chicha se hace con maíz, es la bebida de los dioses, la bebida ritual. El maíz hace referencia a los cultivos en las colonias que están en pisos ecológicos más bajos y que eran dependientes del poder de Tiahuanaco. En cambio, las tabletas de inhalar alucinógenos hacen referencia al tráfico caravanero. ¿Por qué? Estas tabletas aparecen, primero el producto que se inhala es el sevil. El sevil es un tipo de planta que crece a determinadas alturas en ciertos valles del noroeste argentino y que la gente de Tiahuanaco consiguió ese sevil a través de la interacción con San Pedro de Atacama, que San Pedro de Atacama era el que manejaba ciertas rutas de tráfico caravanero que cruzaban la cordillera de los Andes, truequeaban con la élite aguada que estaba gobernando en determinados sectores del noroeste argentino y, por lo tanto, el consumo de alucinógenos particularmente de Seville, vincula a la ley de Tiahuanaco con el tráfico caravanero negociado a través de San Pedro de Atacama. Entonces tenemos por un lado la tableta inhalar que remite al pastoralismo al caravanero, a los camélidos, y el quero que remite al cultivo del maíz. Tanto el maíz en las colonias como el Seville a través de las relaciones con la ultraperiferia son dos elementos centrales para comprender las estrategias políticas e ideológicas que dominó la élite guanacota y que ayudó a sostener a la población y poder manejar estas relaciones de reciprocidad, redistribución y complementariedad. Bien, en el templete semisubterráneo hay hechos de piedras, unas especies de cabezas humanas, eh, algunas creo que también tienen referencias a figuras felínicas. Hay toda una cuestión con el culto a lo humano y a la cabeza humana, y de hecho en las plataformas de la estructura piramidal acapana se encontraron restos humanos solo de cuerpos y no de cabezas. Entonces hay toda una lectura respecto a los rituales que involucrarían el tema de cercenar cabezas. Esto no está tan presente como se veía en Nazca o en Moche, pero sí claramente este ritual estuvo presente en distintas partes del mundo andino y fue parte de los discursos ideológicos que manejaba la élite. Acá hay una figura más de cerca de este monolito. Esta es una fotografía de un quero, en este caso es de cerámica, que tiene la representación del felino, la iconografía del felino, del puma, que recuerden que yo les decía, el puma está representado en la parte norte de la ciudad, representa la parte alta, tiene una jerarquía mayor que el águila o el cóndor,
y justamente el felino fue objeto de representación en distintos soportes y entre ellos también en queros de cerámica. Y esta es una imagen de las tabletas de inhalar alucinógenos, que la mayoría de ellos se encontraban en las tumbas de la elite de San Pedro de Atacama, en el norte de Chile, a un mes de distancia caminando de Tiahuanaco. Se encontraron con iconografía propiamente tiahuanacota. Si ustedes se fijan, estas 4 figuras humanas tienen muchos elementos iconográficos semejantes a lo que aparece al monolito de piedra en la ciudad de Tiahuanaco. Entonces, las distancias y los vínculos de interacción muy fuertes entre la elite de San Pedro de Atacama y la elite de Guanacota están súper estudiados, muy representados en los entierros de la elite de San Pedro de Atacama y a su vez en la iconografía de piedra en la ciudad de Tiahuanaco. Esta es la famosa Puerta del Sol. Acá en la Puerta del Sol se hacen distintas lecturas. En primer lugar tenemos una figura central que está representando una figura humana con una máscara y con 2 báculos o cetros. Muchos dicen que podría estar representando Viracocha o el dios principal, el dios solar, la figura central, que a sus costados tiene distintos personajes que acá ustedes pueden ver más en pequeño, que estarían representando una especie de sacerdotes. Lo interesante es que la figura central está rígida, estática, igual que los monolitos. Está parada sobre la mitad de una cruz andina, que dispuesta de esta forma representaría también a la pirámide Acapana o también a las montañas. De esta estructura descienden en forma de serpiente como ríos. Sobre ella está parada la deidad principal, la figura principal, y hacia sus costados, de manera simétrica, hacia la derecha y hacia la izquierda, están estos personajes que están dispuestos en una forma mucho más dinámica, semi arrodillados, llevando un cetro en sus manos. La mitad de ellos tienen rostros de felino, la otra mitad tiene rostros de aves. Hay más felinos que aves, de nuevo sería una de las lecturas que hace referencia a que el sector alto, el norte de la ciudad y la figura del puma tendrían dentro de esta diarquía un poder un poco más alto que el sector sur, y representado por las aves. Y es uno de los elementos que acompañan también a las interpretaciones de las crónicas incaicas del siglo XVI, que indicaban la presencia de una organización política bipartita al mando de 2 señores y que habría dividido a la ciudad de Tiahuanaco en 2 mitades. Estos discursos aparecen como parte de los discursos incaicos en referencia a lo que ocurría en Tiahuanaco. Bueno, acá hay otra mirada de la iconografía de la Puerta del Sol, una iconografía que claramente se puede observar si uno está bien de cerca, por eso este juego entre lo que es más público y privado, ¿sí? Bien, estos elementos que les mencioné, la Capana, el templete semisubterráneo y el templo Calasasaya, están en la parte norte de la ciudad, en la parte alta. En la parte baja, o sea, la contraparte sería la pirámide de Pumapunku, que es más baja que la pirámide de Capana, que representa un hacha ritual en su forma y que tiene, además de su monumentalidad, tenía todo un juego cromático. Cada uno de los escalones estaban forrados con sedimentos de distintos colores, rojo, azul, verde, blanco, dorado. Es decir, el impacto visual no solo era por lo grande o lo alto de estos edificios, sino también por el impacto del color que allí ocurría, haciendo juego a esto de cómo vestir los edificios. A su vez tiene el mismo sistema hidráulico que la Capana, tiene una pileta en su interior y una serie de acueductos que entran y salen de cada una de estos escalones y que hacen una especie de juego de manejo del agua como metáfora del manejo del agua en las montañas y en los ríos. La mayoría de las estructuras estaban además selladas. Hay algo que es muy característico de la arquitectura de Tiahuanaco, que es el encastre perfecto de las piedras de los edificios más importantes, y lo que se conserva hoy en día son las marcas de una especie de clavijas de metal o clavos, es decir, metal líquido en caliente que se habría volcado sobre sobre estas piedras para unirlas, y que obviamente por todos los años que hubo de saqueos de este tipo de sitios, sobre todo a partir de la colonia,
es que hoy en día quedan como las huellas de donde estaba ubicado el metal y el metal ya no está. Bueno, entre los conocimientos arquitectónicos maravillosos que